Silencio y recogimiento. Estas dos palabras simbolizan muy bien lo que ocurre entre los muros de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez, habitada desde el año 2002 por las monjas de Belén. Declarada Monumento Histórico Artístico, la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión es posiblemente el edificio religioso de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz. Desde su creación a mediados del siglo XV hasta la fecha, la Cartuja ha pasado por innumerables avatares, entre ellos el expolio durante la invasión francesa y también la desamortización de Mendizábal. Hoy, en Intramuros, la Cartuja de Jerez. Para comprender bien la historia de la Cartuja de Jerez, debemos retroceder varios siglos y centrarnos en 1370. Ese año se produjo al parecer una aparición milagrosa de la Virgen en una nube iluminada en la que María habría desvelado el lugar en el que los castellanos caerían en una emboscada tendida por los moros, librándoles así de una muerte y derrota seguras. La época en la que se ocurrió esta batalla, la batalla del Sotillo, se enclava en la Edad Oscura, se llama la segunda parte del siglo XIV. En esa época no hay mucha documentación. En la época en la que estaba Pedro I luchando con su hermanastro Enrique de Trastámara por el reinado, hacía poco que habían asesinado a Doña Blanca de Borbón. Es una época en la que realmente no hay mucha documentación. Estaba en la época justo de la reconquista de Sevilla y demás, ¿no? Entonces, en esa época ocurre este milagro, como se le llamó así en aquel momento, ¿no? Porque los cristianos que estaban en ese escuadrón cristiano que avanzaba por aquí y que los musulmanes de noche estaban agazapados para atacarles, cuando se hizo la luz repentinamente empezaron a decir que había sido la Virgen con el niño en brazos los que le había auxiliado, los había defendido. De hecho, por eso la Cartuja se llama la Cartuja de la Defensión, porque a aquella Virgen se la llamó la Virgen de la Defensión. Esa época es una época bastante oscura. Hacía poco, como te comento, que el conde de Medinaceli estaba en el puerto de Santa María, que entonces se llamaba de otra manera. Y bueno, como te comentaba al principio, de ahí surge un poco la historia de la novela. En la novela, este grupo de musulmanes tienen, como te comentaba antes, este manuscrito, este legado heredado o cambiado de alguna manera por otros favores de los templarios. Y en esa época, en el momento en que ese escuadrón va pasando, dentro de ese escuadrón, una de las personas que acompañaba a ese escuadrón cristiano sería el padre del que luego sería el fundador de la Cartuja, ¿no? Francisco, sabéis que el fundador de la Cartuja fue Álvaro Obertos de Valeto, su padre Francisco, ¿no? Que por cierto era descendiente de un papa, de Inocencio IV, también de Mícer Huberto, que estuvo en la reconquista de los caballeros jerezanos en el día 9 de octubre del año 1264, que fue el día de San Dionisio que hoy celebramos. En esa época no hay mucha documentación y eso también da pie a que entre la documentación que hay y un poco la imaginación novelesca se le pueda dar forma a una novela de este tipo. Pasarían algunos años más hasta que en 1478, y junto a la ya existente capilla de la Defensión o de los Caminantes, comenzara la construcción de la actual Cartuja, siempre bajo el patrocinio de Álvaro Obertos de Valeto, un caballero jerezano de ascendencia genovesa que, al no tener descendencia, destinó sus bienes al establecimiento en la ciudad de la Orden Cartujana. Vivió en la collación de San Juan. Sus restos descansan hoy a los pies del altar mayor de la iglesia. Su construcción finalizó a mediados del siglo XVIII, lo que le permitió conservar diversos añadidos de distintas épocas artísticas, como el gótico inicial o el barroco de Zurbarán. La iglesia de la Cartuja es sin duda uno de los elementos más significativos de todo el conjunto monástico. Tiene
es una iglesia que bebe sin lugar a dudas de la fuente del gótico catedralicio primigenio, ese gótico que viene, digamos, de la impronta de la Catedral de Sevilla, y que en Jerez tiene unos ejemplos muy notables como son la iglesia de San Miguel y la iglesia de Santiago, pero que ya es un gótico que está en una fase muy tardía y que va adquiriendo elementos propiamente renacentistas. Así es de destacar, por ejemplo, en la parte de su cabecera y su inmediato presbiterio, dos columnas prácticamente medias pilares ya prácticamente de orden clásico. Y en ese sentido es un elemento muy característico porque, perviviendo aún las bóvedas con todos sus elementos flamígeros y toda su nervadura propiamente del sistema constructivo gótico, ya va adquiriendo una concepción general más renacentista, una iglesia más amplia, más luminosa en ese sentido también. Sin duda también, aparte del valor arquitectónico, la iglesia era de enorme valía por sus muebles, por sus bienes muebles, sus retablos, sus pinturas, sus esculturas, así como todo el ajuar de altar que tenían, que eran riquísimos. La regla cartujana tiene esta bipolaridad: lo que es para Dios, lo que es para el culto, debe ser lo más rico, mientras que lo que es para los propios monjes debe ser lo más austero, lo más espartano. Así, por ejemplo, teníamos esas celdas que eran propiamente lo más, aunque eran amplias para poder vivir y poder desempeñar sus propios oficios, no tenían ningún tipo de lujo, y además su propia vida era de una austeridad tremenda, tanto en lo que es la dieta, etcétera. Mientras que la iglesia, que ya era una cosa para Dios, para el culto, ya era debía ser todo lo fastuoso que se pudiera. Y como el convento tenía realmente unos ingresos muy importantes y estaba muy bien dotada económicamente, pues posibilitó que esa iglesia tuviera todo ese mobiliario. Ahí estaba ese retablo mayor, realizado por Saavedra en el siglo XVII, con pinturas de Zurbarán, con esculturas de José de Arce, el coro fantástico, ese coro renacentista que todos conocemos, que gracias a Dios se conserva aún, así como otras muchas obras de orfebrería, de rejería, etcétera, que le daban un carácter muy suntuoso y muy impresionante. En el siglo XVI, tras un largo pleito con una falsa heredera de don Álvaro Obertos, se continuó con la construcción de celdas en el claustro grande, que se terminó en 1523. La capilla mayor de la iglesia se terminaría en 1534. El claustro chico en 1531, año en que ya se habría construido en su totalidad el capítulo y el tránsito del claustro al templo. En 1550 se remata la sillería del coro de padres, magnífica obra talla de madera. Es decir, milagroso es de que el coro hubiese pervivido a la invasión francesa. Sí. Yo pienso de que los franceses pensarían de llevárselo cuando terminasen la campaña en Cádiz. Y claro, como acabaron, pues se lo dejaron allí. Pero lo verdaderamente milagroso es que el coro estuviese hasta 1873 allí, abandonado al libre albedrío del que quisiera entrar, y que se conserva perfecto. En 1873 ese coro se desmonta y se envía a la iglesia de San Miguel, que estaba en obra por el arquitecto Esteve, y por lo visto a nadie le interesaba el coro, y hubo un obispo de que se lo quiso llevar a Santander. Menos mal que los jerezanos se espabilaron y decidieron de ponerlo en Santiago, donde hasta el principio de los años 50 permanece, y los padres, claro, cuando vuelven los reclaman, los restauran, que por cierto los restauran en Córdoba, un carpintero apellidado Anguita, los restaura y está perfecto.
Uno de los elementos más destacados de la Cartuja de Jerez es esta puerta de acceso. Es obra de Andrés de Ribera y finalizó en el año 1572. Sin duda, uno de los valores más importantes es ser uno de los monumentos más destacados del Renacimiento en la ciudad. Es una obra de Andrés de Ribera, que Andrés de Ribera es uno de los arquitectos que, como sabemos, trabajó en el Cabildo de la ciudad y que está fechada en 1571. Uno de los elementos más destacables es esa propia rotundidad arquitectónica con la cual está tratado, con ese orden clásico de carácter gigante, de columnas dóricas, ese friso que está concebido todo como un gran arco de triunfo. En el fondo era una propia autoafirmación del propio triunfo de la orden, del propio triunfo de la fe, y evidentemente también insertando en su interior los elementos iconográficos propios de la orden y del propio monasterio. Así, por ejemplo, tenemos el escudo de Oberto de Barleto, del fundador, así como también el escudo de la monarquía, el Padre Eterno, el escudo de la orden cartuja, porque eso es un elemento característico, que el escudo de la orden es uno y el escudo del propio monasterio es otro, que normalmente se toma del fundador, el patrono de la fundación, y así como la Virgen junto con San Juan Bautista y San Bruno, que la Virgen, por esto que es una cartuja dedicada a la Virgen y a la Virgen de la Defensión, San Bruno, que es el fundador de la orden, y luego también el San Juan Bautista como patrono de la orden cartujana. A comienzos del siglo XVII casi se había concluido el proyecto original, emprendiéndose nuevas obras como la fachada de la iglesia, construida entre 1662 y 1666, en estilo barroco, según trazas del hermano Pedro del Piñar. De piedra de martelilla, está compuesta por 4 cuerpos. Es una obra que en cierto modo servía como antesala de lo que nos íbamos a encontrar una vez que se traspasara el umbral de la puerta. Así tiene una concepción básicamente retablística, la cual parece una especie de retablo en piedra que anticipa, como hoy por ejemplo cuando podemos ir a un negocio y vemos en el escaparate una idea de lo que nos podemos encontrar dentro, pues así podía servir esta portada de una imagen visual de lo que podía existir en su interior una vez que viéramos el presbiterio con el retablo que hizo Saavedra en el siglo XVII. De hecho, en cierto modo podíamos considerar que esta portada fue un cierto trasunto de aquel gran retablo que hizo Saavedra. La portada es de 1642 al 1600, del 1662 al 1667, y en esa fecha el que la traza es un fraile cartujo, que es Fray Pedro del Piñar. Fray Pedro del Piñar, del que tampoco hay muchos datos, pero que evidentemente está en ese ámbito de frailes que se dedican a trazar para las grandes órdenes monásticas, como existían en los franciscanos, los dominicos, porque igual que tenían pues sus otros oficios que les servían, pues también tenían normalmente maestros canteros, maestros de arquitectura. La escultura es de un discípulo de José de Arce, que es muy notable, que es Gálvez, que se hace, que la contrata en el año 64, y el programa iconográfico está sobre todo dedicado a los santos de la propia orden cartuja. En 1810, con la invasión francesa, se inicia la destrucción del conjunto formado durante los 3 siglos anteriores. La proximidad del ejército francés obliga a los monjes a abandonar el monasterio para refugiarse en Cádiz, y cuando regresan lo encuentran desolado y saqueado, con desperfectos importantes incluso en las edificaciones destinadas a alojamiento de tropas.
Posteriormente, con la desamortización de Mendizábal, se produjo un expolio de las obras de Zurbarán, que llegó a pintar 11 cuadros para el altar mayor. En la actualidad casi todos se encuentran principalmente en el Museo Provincial de Cádiz, la apoteosis de San Bruno y los pequeños lienzos con los 4 evangelistas, San Lorenzo y San Juan Bautista, y también en el Metropolitan Museum de Nueva York, la batalla de Jerez, en el Museo de Grenoble de Francia, la Anunciación, la Circuncisión y la Adoración de los Pastores, y en el Museo de Poznań de Polonia, la Virgen del Rosario. La Cartuja, aunque custodiada por el Estado, quedó abandonada llegando a ser utilizada como cárcel en 1837 para prisioneros carlistas. Tras varios avatares que incluyeron su declaración como monumento nacional en 1856, comenzaron las intervenciones y restauraciones que tuvieron en el arquitecto jerezano Francisco Hernández Rubio su mejor referente. Tras un primer inventario se iniciaron los trabajos de reconstrucción y principalmente de cubiertas y armaduras. Durante 8 siglos este edificio religioso estuvo habitado por los monjes cartujanos, a excepción de los años 1835 y 1947. En 1948 decidieron volver para recuperar el prestigio, coincidiendo con una seria y rigurosa reconstrucción de la mano de la Dirección General de Bellas Artes. Una cosa curiosa de la Cartuja es la llave que utilizan para entrar en todas las dependencias, o al menos que todavía se sigue utilizando, esta llave, que es muy simple, y entre ellos le llaman la passe-partout, pase para todo. Con esta llave entran en todas las dependencias de la casa, en casi todas, la que tienen algunos objetos de más valor, como puede ser incluso la cocina, la procura o la celda prioral, pues tiene otro tipo de llave que la vamos a ver ahora aquí. Ellos dicen que con esto entran en todas las dependencias de la Cartuja y de todas las cartujas del mundo. Y ya también se dicen que con esta llave abren las puertas del cielo, le da también el acceso al cielo. Entonces, una llave muy sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, la llave de la Cartuja de Montreuil, que está cerca de Marsella, en Toulon, en Francia. Esta llave es la de la Cartuja de Estados Unidos. Esta llave ya más rudimentaria, hecha con alambre, porque ya no tienen herreros que le puedan fabricar las llaves, se la fabrican ellos, así con alambre, es de la Cartuja suiza de Lavalsant, y esta es la Cartuja de aquí de Jerez. Normalmente, simplemente, pues esta es normalmente la llave, la cerradura un poquito especial, muy simple, pero muy especial. Levantan así y levantan el pestillo. Cuando la cerradura es un poquito más específica, por esas dependencias un poquito más especiales, pues ya tienen otra forma diferente, que podría ser esta. El entonces prior de la orden, el padre Gerardo Posadas, tenía palabras de agradecimiento a la ciudad de Jerez, justamente años antes de su partida en el año 2002. Naturalmente, nuestro mensaje ha de ser, como el de todas las personas, nuestra propia vida. Una vida de oración y silencio vivida en profundidad. Además, tenemos para Jerez una deuda de gratitud. Todos los jerezanos sienten a la Cartuja como algo propio, un afecto especial que para nosotros es inapreciable. El señor obispo nos aprecia, nos estima porque ve en la Cartuja a la única Cartuja viva de Andalucía, no una Cartuja antigua transformada en fábrica o en hotel, sino una Cartuja viva y auténtica. Y él la considera como una reserva espiritual, algo así como una intendencia de oración por la diócesis. Y la autoridad civil también nos ha apoyado mucho y nos saca de muchas dificultades.
La Orden de la Cartuja fue fundada por San Bruno en 1084 en Grenoble, Francia. En España llegaron a construirse 23 monasterios de esta orden caracterizada por la vida solitaria de contacto con la naturaleza y tareas domésticas, de aislamiento y silencio en celdas individuales, de ayuno y de oración. La falta de vocación hizo que la orden decidiera finalmente marcharse en el año 2002. Autoridades civiles y religiosas escenificaron la partida de los monjes cartujos tras medio siglo de permanencia en Jerez. En ese mismo año, el día 19 de marzo, llegó la congregación femenina Las Monjas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno, para ser las nuevas habitantes del monasterio La Cartuja, asegurando desde entonces que este lugar siga siendo remanso de paz a través de la alabanza y la contemplación divinas. Hoy es un día importante para la Cartuja de la Defensión porque el espíritu contemplativo continúa en esta nueva comunidad contemplativa que es la familia monástica de Belén, Nuestra Señora de la Asunción y San Bruno. Por lo tanto, estos muros seguirán alabando a Dios, seguirá siendo foco de cultura y por lo tanto será también un oasis de paz, de contemplación y de oración por la paz del mundo y por las necesidades de los hombres. Hoy tengo el gusto y también el honor y, cómo no, de alguna manera, la acción de gracia a todas las personas que han estado pidiendo por esta fundación. En primer lugar, a los restantes monasterios de mi diócesis de Asidonia Jerez, a los 13 monasterios de clausura, que ayer se hacía presente en la Eucaristía que celebramos aquí como inicio de esta fundación. Los otros monasterios de las monjas contemplativas de la diócesis han estado pidiendo para que verdaderamente la Cartuja siga siendo espacio de oración y de contemplación. En este sentido, quiero también manifestaros a vosotros, profesionales de los medios, por el tratamiento siempre que ha tenido el tema de la Cartuja y el tema, cómo no, de la posibilidad de que siguiera habiendo aquí vida contemplativa. Así como también tanto a la Administración central como autonómica y local,
que han hecho un esfuerzo para que en una unidad podamos salvar este monasterio. Sobre todo quería agradecer la ciudad de Jerez de acoger a las hermanas y bendecir a Dios de esta acogida tan llena de amor, de ternura, no sé. Jerez es una gracia de Dios, para nosotras es una bendición de Dios que viene de los padres cartujos, de este regalo tan grande, y también de la ciudad de Jerez. Unas vienen de España, de Valencia, ¿no? Sobre todo. Sí. Y otras de Francia y otras también de Lituania. Bueno, ahora son 8, pero es el comienzo. Esperamos que poco a poco vamos a va a crecer la comunidad. Sí. Es verdad, estamos realmente muy impresionadas por la acogida que hemos recibido aquí, por el cariño de todos, del obispo, del padre Adolfo, de las hermanas del seminario. Ayer la Eucaristía que tuvimos aquí, ustedes mismos nos dejan impresionadas con su actitud de respeto y de... Es verdad, ¿eh? Sí. Al mismo tiempo nos sentimos completamente como en casa, ¿verdad? Sí. Porque es el mismo espíritu, al ser de San Bruno, como los cartujos, es entrar en una casa ya hecha a medida, realmente totalmente adaptada a nuestra vocación, a lo que llevamos dentro, a lo que vivimos en todos los monasterios. También me alegro de haber podido ayudar modestamente a que las hermanas de Belén, de la Asunción y de San Bruno hayan podido hacerse cargo de la cartuja y hayan impedido que la vida monástica no haya desaparecido, al menos no haya sufrido una larga interrupción, y incluso más, que ellas puedan dar un tono renovado y riquísimo, creo yo, de matices espirituales, matices eclesiales y hasta, diría yo, hasta de matices culturales a la vida de la cartuja en Jerez por muchos años y por mucho tiempo. La impronta que ellas le van a dar a la casa, estoy seguro que va a ser de mucho fruto, va a ser de mucha belleza, diría yo, de mucha belleza. Pero por lo tanto me alegro de haber podido contribuir a que ellas hayan venido y que la cartuja de Jerez comience un nuevo capítulo de su historia que no va a ser menos vivo, menos fecundo y menos rico que el anterior. Yo iba a decir casi más, si me lo permiten. Muchas han sido las historias y leyendas que se han contado a lo largo de los años sobre la cartuja. Esa que hablaba que los cartujos, tras verse obligados a recibir la visita de la reina regente María Cristina, fueron marcando con tiza cada una de las losas que pisó para sustituirlas después por otras. Esa otra de las leyendas que tampoco tiene fundamento, porque si vemos la fecha exacta en la que estuvieron esa visita de la regenta María Cristina, en esa época no estaban los cartujos aquí. Y esa leyenda también la he escuchado yo pues de otros monasterios, no solamente ya de la Cartuja, pero en otra parte de Europa también existe esa leyenda. O esa otra leyenda que asegura la existencia de túneles secretos entre la Cartuja y la catedral u otras iglesias intramuros de Jerez. En el libro Becerro de la comunidad cuenta la fabricación de esos túneles, que fue por falta de agua. El monasterio es una ciudad casi, con sus calles y sus plazas, casi diría. Una de las cosas vitales para mantenerse era el agua. El agua, la fuente la tenían en los albarizones para abastecer Jerez. No había agua bastante, los ediles jerezanos no querían de que el monasterio cogiese agua de los albarizones. Entonces ellos hicieron una obra de ingeniería. Entonces lo que hicieron es que en los montes estos de Montalegre, que están juntos, hicieron unos pozos
con unos colectores que son los túneles, unos túneles que caben muy bien una persona de pie y ¿Existe le todavía? sobra. Existe y están bastante bien cuidados. Yo he tenido el gusto de andar por ellos y es un reportaje que lo tengo oculto. Y esos túneles llegan hasta un poco cerca, o sea, desde la Cartuja hasta un poco antes de los Albarizones. Hay un pozo y tirando hacia arriba, hacia Montealegre, hay otro. Ya le digo que he tenido el gusto de estar en los túneles y he llegado hasta el final de ellos, que es donde hay un pozo redondo y ahora al pie del pozo hay una canaleta por donde el agua va corriendo y surte a todo el monasterio, tanto para la celda de los padres y hermanos como a las fuentes y los surtidores que tienen cada patio. Bueno, esas historias las hay en todas las ciudades antiguas, los cascos antiguos, las catedrales que decían que tenían sus pasadizos hacia afuera de las murallas. En este caso concreto no tiene ningún fundamento, porque a esos pasadizos que se refieren son a las conducciones de agua de las que se abastecía aquí la Cartuja. Son conducciones que todavía están en uso, que están aquí enfrente, y son pasadizos porque tienen pues una altura considerable en la que cabe una persona y en concreto ese pasadizo así grande es de los que trae el agua de los Albarizones. Algunas otras leyendas, pues hay muchas, se dice que los cartujos no hablan y que solamente se saludan con el morir habemos, ya lo sabemos, como que todos los días cavan un poquito de su tumba, como que se considera un cartujo fracasado aquel que no tiene 80 años y 40 años como cartujo. Todo eso no es cierto. Sí es cierto que es típica la longevidad de los cartujos, normalmente, bien, por el tipo de vida que llevan, pues sí son normalmente bastante longevos. A mí lo que más me impactó de la Cartuja en un principio es el hecho de que sea un monumento tan grandioso. Pienso que es el monumento más importante que tenemos en la provincia, por lo menos artísticamente, y el hecho de que esté tan solitario muchas veces, ¿no? Es impresionante como en otros sitios hay monumentos que tienen mucho menos calado que este y hay mucho trasiego de personas, muchos turistas que la ven. Yo me quedé impresionado en parte por la belleza de la Cartuja, el sitio, el enclave, y sobre todo por el hecho de que no sea tan difundido como otros tipos de monumentos en otras ciudades. Hoy, 500 años después de la creación de la Cartuja de Jerez, sigue siendo este un lugar de paz y remanso que contrasta muy mucho con la sociedad aprisa que nos ha tocado vivir, un contrapunto a orillas del río Guadalete. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.